Hola, hola a todos, todas las personas que están conectadas. Para mí, gente maravillosa que se conecta de diferentes partes y vienen aquí a hacer acción en temas interesantes. Vamos a una tercera parte, gente bonita, de un tema maravilloso acerca de, vamos a meterlo, vamos a buscarlo por aquí. El tema del día de hoy, de Domingo de la Isla María José, es la inclusión, las estrategias para la inclusión en la neurodiversidad. Saludos a Angeita, que está aquí conectada. Cuéntame de dónde te conectas. Y bueno, hoy nos reunimos. Estamos 3 mujeres, pero van a participar 2 porque una tuvo un contratiempo. Pero lo importante es que vamos a tener unas mujeres, bueno, fantásticas, ¿ok? Que hablan en favor de la inclusión, del derecho, de lo que podemos hacer en la escuela, lo que podemos hacer en la sociedad y en los espacios juntos. Por tanto, hoy vamos a tener a María Orteaga. Ustedes la conocen, es una magíster en la orientación de conducta, y también tenemos a Claudia Fuentes Daza, que es una licenciada en educación especial. 2 mujeres maravillosas, y contaríamos también con Joana González, que nos dejó bastantes claves importantes para la reunión pasada. Bueno, gente bonita, estamos aquí conectados y yo quisiera que ustedes me dijeran de dónde se conectan para después hacer contacto con las invitadas. ¿Ok? Tenemos entonces aquí las estrategias para la inclusión de la neurodiversidad. Bueno, aquí tenemos gente linda de Ecuador, tenemos a Diana y tenemos a Talleres Concéntrate con Claudia, que ya le voy a mandar la invitación, y saludos a estas 2 mujeres maravillosas también. Bueno, les cuento que Claudia es una mujer espectacular, una mujer que es una licenciada en educación especial y que ella tiene muchísimos información, sobre todo novedosa de su día a día, en donde ella sabe lo que es el proceso de la inclusión y el valor que tiene la inclusión en la educación especial. Tenemos también saludos a Hanna Vaz Geret y Angelita, que también está desde Venezuela y desde Estados Unidos, y Funda Cristal. Como se los dije, María Orteaga. ¿Quién no conoce a María Orteaga? Una magíster en orientación conductual y una mujer que habla de la inclusión desde el corazón y también de las orientaciones a nivel escolar. Entonces, sin más, voy a dejar de compartir aquí, voy a buscar estas lindas mujeres y voy aquí a poner este tema fijado. Ok, ya listo, ya está fijado. Y vamos a buscar aquí a estas señoritas. Bueno, gente bonita, yo súper contenta y conectada con ustedes como siempre en este espacio, ¿ok? En donde hablaremos de la neurodiversidad y tendremos estas 2 invitadas. Hola Claudia, ¿cómo estás en el día de hoy? Buenas tardes, María José, ¿cómo estás? Muy bien, chévere de verte nuevamente. Hoy nos vamos a contar con Joana porque hubo algunos asuntos, pero lo importante es que nos fuimos a la tercera parte y estaba yo haciendo aquí una presentación tuya muy cha-cha-cha-chan. No sé si la escuchaste por allí. Ok, una mujer que ahí la ven, ahí brilla por sí sola, y es una mujer que tiene un corazón inmenso para la educación especial, que es algo muy importante, ok. Y también hago la promoción de que es tan importante la gente se concientice y también tenga ideas acerca de lo que es la educación especial y el valor que tiene el nosotros estudiarla, entenderla y sobre todo apoyarla, que muchas veces vemos que no existe la orientación totalmente de qué es la educación especial y cuál es el valor. Y el valor realmente es la integración social desde todo punto de vista, ya sea a nivel de algún estudio o a nivel de algún oficio en la vida. Ahora cuéntame, Claudia, ¿cómo te sientes otra vez aquí? Me siento muy bien. Observar aquí detenidamente cuántas personas se han conectado, lo que tú decías de cuántos países, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de muchos países de habla hispana que se han conectado en este momento para este live, porque este no es un tema de Colombia, no es un tema de un solo país, este es un tema que trasciende fronteras, es un tema universal, es un tema global, que hoy en cualquier contexto, quien no tenga toda esta información de la inclusión
no estamos entonces sabiendo hacer el ejercicio de ser humano y de tener en cuenta la diversidad. Exactamente. Bueno, aquí tenemos a Mari. ¿Qué te parece, Claudia? Ya Buenas tenemos a la... tardes, María José, Claudia, ¿cómo estás? Pues, Un placer volverme a conectar con ustedes. Sí, bueno, fíjate, Claudia, que aquí están Angética, que nos está diciendo totalmente de acuerdo, un tema totalmente universal y de gran valor para la concientización de la neurodiversidad. Ahora, Mari, ¿qué nos puedes decir de estar aquí con nosotras nuevamente reunidas y habernos ido a una tercera parte de un tema que tiene miles de aristas y Sí, que es por eso, o sea, de hecho, nos podemos ir a una cuarta, una quinta, una sexta, porque realmente tiene muchas aristas. Lo más divino para mí de la inclusión es que no hay posiciones como absolutas. ¿Sabes? exacto, Como que esto es blanco o es negro, sino que hay una serie de matices porque va a depender mucho de la persona, de los contextos y un grandísimo etcétera. Y eso yo creo que lo hace, al menos para mí, muy enriquecedor y es quizás lo que más me gusta. sí, Entonces hay sí, algo, no, este tema da para, bueno, imagínate, muchísimos encuentros más. exactamente. Bueno, saludos a Liz Roja, que está conectada, y a María Elena López, que también, y a Rosamar. Aquí tenemos algo importante de la temática del día de hoy, de la población, de los niños neurodiversos, en donde nosotros vemos que académicamente y también a nivel de la percepción de la sociedad y de las conductas que ellos poseen, nosotros nos damos cuenta que es a veces tan difícil lo que es la integración como tal. Y de una u otra manera, como lo había dicho al inicio del live, es tener también conciencia y también tener ganas de aprender acerca de la neurodiversidad, porque no solamente tenemos que hablar de que los padres que tienen a hijos con neurodiversidad, sino también los que están afuera en otro contexto, que también nos ayudan mucho en esta inclusión. ¿Qué nos podrías decir, Mari, la importancia de ayudar a las familias, al contexto social, a los docentes y también a que este niño sea comprendido y que se deje de poner las etiquetas, lo que es la parte de las etiquetas negativas y darnos cuenta que hay aquí un asunto importante y visible, que es la inclusión y que cada uno es un ser humano que siendo especial es diferente. Sí, María, hay varias cosas. Que lo primero es comprender que no es un solo agente, es decir, no es la maestra que hace inclusión, no es la familia nada más que hace inclusión, o el especialista nada más que es llamado también a entender y apoyar y acompañar en estos procesos, sino que somos todos al mismo tiempo. Por eso tenemos que tener muy claro hacia dónde se enfoca la inclusión y cómo vamos a iniciar y cómo nos vamos a engranar en los procesos inclusivos de cada individuo. Entonces, eso es sumamente importante porque muchas veces la familia dice, bueno, no, es misión de la escuela y de la maestra. Bueno, en un aspecto sí, pero tiene que haber la escucha activa y tiene que haber la participación familiar y viceversa. La maestra muchas veces no les da el espacio a la familia para una escucha activa y a veces le transfiere toda la situación de inclusión a la familia y no es de esa forma. Incluso los padres de niños neurotípicos que comparten dentro de un mismo entorno o contexto escolar son llamados también a que la escuela haga un trabajo de cultura de inclusión, cultura de discapacidad, porque muchas veces las barreras las conseguimos a través de estos padres. ¿Por qué? Porque no quieren que sus hijos estudien con jóvenes o con estudiantes neurodivergentes. Y todavía se escucha, lamentablemente, que hay la creencia que como hay una persona, un estudiante neurodivergente dentro del aula, entonces el resto de los estudiantes no van a aprender ni al mismo ritmo, ni igualmente, ¿sabes? Como que esa situación puede hacer mella en la calidad educativa, cuando no es así.
Entonces, Sí. para llegar a todo este entendimiento, se necesita mucha información, se necesita mucha formación y se necesita entender que para que esto se dé, para que realmente a largo plazo exista una sociedad inclusiva, pues es necesaria la participación de todos y que todos nos involucremos, incluso los especialistas. Exacto, y una de las cosas que de una u otra forma demarcaste bastante son la cantidad de mitos de que este no puede estar con mi hijo, de que él no puede avanzar, de que él no se va a adaptar. Y ocurre que hay una cantidad de creencias que no ayudan a la inclusión y que también limitan a la población que no está en favor de la inclusión. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a poner etiquetas o vamos a poner una cantidad de mitos y de creencias particulares, nunca nos podemos integrar. Y eso es algo que yo pienso que en el lenguaje de la inclusión es importante. No es solamente que tú no aceptes, es que tú no te incluyes en una vida diferente, que es la vida de esta población, ¿ok? Y hay algo importante que en la inclusión nosotros vemos, e inclusive hasta para tener diagnósticos y todo, nosotros la parte de la integración principal es la escuela, y la escuela es muy importante porque yo a los 4 años veo diferentes características que me pueden determinar cualquier cantidad de etiologías como tal. Entonces, esta inclusión principal es en la escuela porque es la interacción con los niños y vemos cómo él se adapta. Ahora, Claudia, teniendo tu experiencia de aula y sobre todo en la educación inicial, ¿cuáles serían los pilares fundamentales para que el colegio eh, tenga una doctrina inclusiva? Bueno, yo he tenido en cuenta unos aspectos muy puntuales, porque entre otras cosas de la inclusión, de la educación inclusiva, de la diversidad, de la neurodivergencia, se hablan muchas cosas, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta que tenemos que precisar. Hay mucha teoría al respecto, pero no hay como uno precisar y, como digo yo, estar dentro del contexto inclusivo o diverso para saber cuáles son esos aspectos que realmente considera uno importantes para que sea una institución o un colegio inclusivo. Desde mi punto de vista, el primero de ellos es diversidad como valor. Y creo que ahorita Mari lo tocaba un poquito desde su visión y desde su punto de vista, muy respetable también, unido al mío. Y esto significa reconocer y respetar las diferencias individuales, fomentando la inclusión de todos. Y no nos echemos mentiras, en diversos contextos a nivel mundial, padres de niños neurotípicos muchas veces también son barreras para que se pueda dar una inclusión en un aula con niños neurodivergentes. Eso es real. Lo Sí. segundo, después de la diversidad como valor, sería la accesibilidad universal. Es decir, garantizar entornos físicos, curriculares, comunicativos, tecnológicos, donde no exista barrera, ni arquitectónica, ni educativa, ni de ninguna manera, ni siquiera mental o psicológica, como algunas veces algunos docentes hacen ver la diversidad y la inclusión en los contextos escolares. Uno tercero sería el currículo flexible, la flexibilidad curricular, puesto que hay que adaptar contenidos, metodologías y evaluaciones a las necesidades de aprendizaje de estos estudiantes que tenemos en el aula neurodiversa. Una cuarta sería el apoyo especializado, es decir, contar con profesionales de apoyo como psicólogos, terapista ocupacional, terapeuta de lenguaje, educadoras especiales, etcétera, en el contexto escolar. Mirar cómo de una manera aliada y estratégica con las diferentes redes, con los diferentes entes del mismo gobierno, uno pudiera hacer algunas alianzas que se pudieran facilitar. De hecho, aquí en Colombia existe una ruta de atención a la educación inclusiva, después del decreto 1421, donde podemos tener alianza el sector educativo con el sector salud. Ejemplo. Okay. Luego, tenemos la formación docente continua. Yo pienso que esto yo no debo ni de explicar. Esta frase se explica sola. Sí. Lo que yo aquí sobra en la explicación. Porque una persona que esté enseñando hoy en día tiene que aprender o aprender. Mejor dicho, tal vez este no sea la expresión correcta, pero lo voy a decir.
Quien se atreva a enseñar hoy en día, perdón, su vicio debe ser no dejar de aprender, porque el mundo está tan acelerado, los cambios van tan de manera acelerada, no podemos detenernos ni un momento en aprender y estar en constante actualización Exactamente. para poder indagar sobre estrategias, herramientas, tácticas, bueno, todo lo que se venga para el aula que tengamos nosotros. Decimos aquí aula neurodiversa porque es nuestro tema, pero en general el aula debe estar en constante progresivo cambio. Luego tenemos la participación activa de las familias, otro punto que no necesita una explicación, porque Exactamente. siempre digo, una sola mano no aplaude sola. Necesitamos las dos, que son colegio y familia, para que esto pueda avanzar de una manera equitativa y equilibrada. La convivencia y el respeto, que está unida a la diversidad como valor. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan faltas de convivencia en la institución, porque tenemos chicos que no respetan a ese chico que tiene una condición, una discapacidad, una neurodiversidad, etcétera. Una barrera. Y de allí se generan las faltas de respeto y de allí se generan las faltas de convivencia. La evaluación equitativa. Si yo hablo de educación inclusiva, debo hablar entonces de evaluación inclusiva. No es posible que en un aula neurodiversa yo tenga diferentes estrategias, pero al momento de evaluar, solamente La misma. ahí no estoy haciendo absolutamente nada. Y por último, la del apoyo tecnológico. Todo esto que yo he dicho está también coordinado y soportado por aquellos recursos tecnológicos que tenemos hoy. Y hoy, sí o sí, de una manera muy ética, muy inteligente, muy acertada, tenemos que mirar a ver cómo la inteligencia artificial se convierte en una aliada, en una herramienta de la neurodiversidad y la inclusión en el aula de clase y en las instituciones educativas. Todo así, de esta manera así tan clara y precisa, para que podamos saber cómo es una institución inclusiva. Ok. Saludos a todas las personas que se han conectado. Aquí hay unas preguntitas que tienen. Yo las voy a leer, ¿ok? Las preguntitas están aquí en el chat mío y una de ellas es, ¿qué factores serían esenciales para que un niño o adolescente con neurodiversidad entre en la comunidad? ¿Ok? ¿Cuáles serían los factores esenciales para que un niño adolescente con O niño o neurodiversidad, adolescente. niño o adolescente, pueda entrar en la comunidad? Es que Bueno, no hay algo, no hay ningún, o sea, no hay ninguna condición para ¿Ok? que un niño o un adolescente entre dentro de una comunidad educativa. Nosotros, retomando todo lo que habló Claudia, que aparte me siento identificada o sea, de muchas maneras, porque considero que todo lo que dice es de esa manera. Nosotros tenemos acá, acaba de salir hace un mes atrás, la circular número 0001, que establece los lineamientos para la inclusión de los estudiantes, de los y las estudiantes con neurodivergencia, con alguna discapacidad en todo el sistema educativo venezolano. Básicamente impacta, o el alcance de esa circular es para el nivel inicial, primaria y bachillerato. ¿Ok? Esa circular recoge 19 lineamientos, los cuales todo lo que habló Claudia, evidentemente abordado con a lo mejor de otra manera, pero todo eso está dentro de la circular. Desde las alianzas, o ellos lo llaman relaciones interinstitucionales, desde las relaciones interinstitucionales de la escuela con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, con el Ministerio y los servicios de apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Educación, como CONADRIS, como IDENA, etcétera, etcétera, con todos los servicios gubernamentales, sin impedir o sin exceptuar que existan servicios privados o fundaciones privadas o
clínicas privadas y centros privados que puedan prestar apoyo a esa escuela. Eso es súper necesario a la hora de tener un diagnóstico, ojo, y no para etiquetar, sino para saber encaminar cuáles son las necesidades de apoyo de ese estudiante. Entonces, para encaminar ese diagnóstico, para evaluar, porque algunos casos pues son más complicados que otros, más complejos que otros, y a veces es necesario evaluar cómo vamos a abordar académicamente a un estudiante y muchas veces también para detectar, ¿sabes?, dónde hay un riesgo de una necesidad educativa especial, porque la circular, esta es de las que le hablo, de acá en Venezuela, ha dejado muy marcado y muy claro que el estudiante puede tener una discapacidad o neurodivergencia, pero puede que tenga o no una necesidad educativa específica. O sea, no van de la mano la discapacidad con la necesidad educativa específica, ¿ok? Sino es algo que se puede presentar en ciertos estudiantes con discapacidad. Entonces, es una normativa o esta circular estamos tratando de hacerla llegar a toda la población porque, bueno, habla de la accesibilidad, habla del diseño universal de aprendizaje, habla evidentemente de las adaptaciones o de las adecuaciones curriculares cuando sean necesarias, habla de la formación docente, habla de cómo manejar la formación docente si estamos hablando del sistema público, en fin, habla de la cultura inclusiva, habla de una cantidad de situaciones que muy claramente, y fíjate, estando en otro país, en otro contexto, la ha abordado de manera muy significativa Claudia en la tarde de hoy. Sí, hay algo que dijiste de las alianzas, porque me imagino que mucha gente preguntará las alianzas, y las alianzas es la unión de diferentes sectores que puedan con, hacer un papel importante en la inclusión. Y por ejemplo, cuando yo hablo de Europa, porque la experiencia mía sería en España y en Portugal, existe esas alianzas, ¿ok? ¿Y qué pasa? Un niño no entra a un instituto de educación especial si no ha sido evaluado médicamente y se tiene un diagnóstico y se tiene todo bien configurado. Además que estas alianzas también traen que el niño no entre como en un vacío, por ejemplo, a nivel de asistencia médica. ¿Por qué? Porque el niño va a tener constantemente la renovación de un permiso, por lo menos aquí se llama un atestado de discapacidad, en donde dependiendo del porcentaje, él entra en la educación especial. Hay niños que no tienen, sino que simplemente problemas conductuales, que es diferente. Y eso Exacto. es importante también delimitar, porque muchas veces existe también esto de que los diagnósticos tienen que ser bien observados con lupa. ¿Para qué? Porque muchas veces decimos, ay, él tiene un TDAH y resulta ser que no tiene un TDAH, tiene un problema sensorial que es muy distinto. Las situaciones son muy distintas. Entonces, ¿qué Y ocurre? el Exacto. abordaje es distinto. Sí, y entonces esta parte de las alianzas trae como consideración de que yo como padre, yo como maestra, yo como instituciones, tengo la tranquilidad de saber que si existe un problema de cambio de conducta, él va a tener un médico de cabecera que lo va a ayudar y va a seguir este proceso, otro va a ser que va a tener, va a abrir como la lupa y el ojo a las empresas también para que ellos tengan la misión de inclusión, porque cuando hablamos simplemente de un 5%, por ejemplo, en Venezuela se habla de muy poco. En una empresa un 5% es prácticamente poco. Entonces, Sí, ¿qué ocurre? Tenemos que darnos cuenta que en el éxodo migratorio hay muchas personas que han tenido que empezar de cero en oficio y podemos también hacer que estas personas entren en cero en oficio. ¿Por qué? Porque sí se puede, definitivamente. Entonces, estas alianzas es la unión de diferentes instituciones, las empresas, la escuela, los docentes, los especialistas y la parte médica, ¿ok? Y fíjate que también es lo que yo veo, y aquí me llamó mucho la atención y me pareció que era muy lógico. Estos niños van a una junta médica y en la junta médica le dan observaciones y recomendaciones a esos padres para que ellos puedan guiar el proceso en lo que necesitan a nivel terapéutico, porque no solamente él pasa a la educación especial, señora, él necesita una estimulación tal. Y entonces esto como que se van uniendo las piezas de rompecabezas y el niño tiene de repente una parálisis cerebral y no solamente está en educación especial, sino recibe una terapia como es lógica, ¿ok? Ahora, la verdadera y eso, inclusión, y todo lo que estás diciendo, María, y disculpa que te ataje, es súper importante porque eso, esa
ese trabajo colaborativo es el que va a hacer que el diagnóstico no incida en el pronóstico. Es decir, ese abordaje adecuado es el que va a hacer que a lo mejor al niño le diagnostican en principio un autismo nivel 2 y resulta que con este trabajo mancomunado, al cabo de un tiempo, esas necesidades de apoyo varían para mejor, es decir, se requieren Exactamente. menos necesidades de apoyo. Entonces creo que es Eso. súper importante esto y acá en la circular es sumamente importante, acá en Venezuela, porque le están dando esa potestad de hacer esa conexión a las direcciones, a los directores escolares. Es decir, es desde la escuela que se van a hacer esas interrelaciones. Y eso es súper fundamental, que los directores lo capten, lo empiecen a trabajar, porque muchas veces se quedan sentados en el escritorio y no es allí donde los necesitamos. Necesitamos para poder incluir todas estas vertientes porque es lo que va a ayudar realmente a que esa inclusión sea real y sea efectiva. Sí, y hay algo importante que yo quería direccionar esta pregunta a ti, Mari, en el contexto de saber acerca de la conducta, ¿no? Yo estoy muy clara y muchas personas que están aquí muy claras de que la verdadera inclusión necesita de herramientas para que participen todos. Aquí hay que tener herramientas y la participación activa de todos de una manera proactiva. Ahora, estas estrategias en el manejo de la conducta de los niños neurodiversos, por ejemplo, el manejo de estas herramientas que estamos hablando, de que deben haber adecuaciones, de que debemos estar claros como padres que tenemos que participar, que tiene que estar un equipo multidisciplinario externo e internamente en la escuela, ¿cómo se puede fortalecer que se vea que es necesario esta participación activa? Porque si no, el estudiante no logra adaptarse. Por ejemplo, una escuela que me hable de inclusión y no tenga un equipo operativo de psicología, de psicopedagogía, hay una falla grande. Hay una falla grande. ¿Por qué? Porque no es los especialistas que están afuera que van a canalizar situaciones de la escuela el día a día. Son alguien en la escuela que tiene que canalizar y tiene que también hacer las adecuaciones y el enlace con el profesor para abrir más niveles de conciencia. Sí, Entonces, ¿me puedes decir tú cuál sería, de qué manera podemos activar esta participación y decir que mira, es eso lo necesaria, que es activa la positiva? familia. En nuestros países, no sé cómo funcionará en Europa, pero te aseguro que Colombia y todo lo que es Latinoamérica tiene que ser activado por la familia. ¿Ok? Muchas familias se quedan, y por eso cuando hablé al principio lo dije, muchas familias se quedan en la queja de es la escuela la que tiene que hacer esto, porque el niño está en la escuela, entonces es la escuela la que hace las adaptaciones. Sí, pero si tú no llevas el informe que dice que el niño requiere las adaptaciones, si tú no le explicas a una maestra cómo van las adaptaciones, si tú no le dices a la maestra cómo se comunica tu hijo, cómo la maestra lo va a averiguar en 3 semanas. Es Exacto. decir, la participación familiar, la participación activa de la familia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la que va a decir todo esto. De hecho, acá en la circular habla de la participación activa precisamente, de que para hacer las adaptaciones y en cuanto también a los apoyos personalizados, la familia tiene que participar. Y tiene que participar el especialista interno o externo. Y tiene que participar el maestro, obviamente. O sea, hay que hacer un trabajo conjunto. No puedo decir, bueno, como hay especialistas en el salón de clase, pues entonces que siga haciendo terapia afuera y el terapeuta de afuera no tiene nada que ver con lo que están haciendo en la escuela. Sí tiene que ver, porque aunque Claro que trabajen sí. cosas distintas, pueden haber puntos de encuentro y eso beneficia el aprendizaje y el avance y la evolución significativa de ese niño o de esa niña. Entonces no puedo quedarme como especialista a espaldas de lo que están haciendo en la escuela o el especialista de la escuela a espaldas de lo que hacen en la terapia. Ahora bien, puede ser que esto que estoy diciendo en países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, algunas partes de Europa o Europa, diga, bueno, no, realmente ya nosotros pasamos ese punto y
con los especialistas de aquí es suficiente. Sí, pero nosotros no. O sea, vamos a estar claros, lo que es Latinoamérica y el Caribe requiere todavía ese apoyo. ¿Por qué? Bueno, en el caso específico de Venezuela, porque hay aulas numerosas, porque hay faltas y fallas de formación docente. Entonces es necesario que esas docentes tengan un apoyo para poder hacer inclusión. Hace falta la formación y el acompañamiento mientras se forma para poder llegar a tener una inclusión real. ¿Sabes? O sea, estamos en un punto que no estamos en, yo siempre lo digo, no estamos en Canadá, donde usted dejó su muchacho en la escuela y la escuela se va a encargar de decirle, no, la familia tiene necesariamente que participar. Si tú quieres Sí. realmente mantener la educación de calidad de tu hijo y si realmente quieres inclusión. Sí, y fíjate que hay una parte que tú estás planteando que es muy interesante. Primero, este enfoque de tener una guía lineal, que debería ser, el deber ser, que la institución la siga, que tiene que haber un orientador, porque no solamente para el caso de los niños neurodiversos, sino debería haber esta figura, pero también hay algo importante, la actividad y la acción de los padres en el contexto. Son algo muy importante, porque pues yo tengo casos en Argentina y yo trabajo con esa gente en Argentina y asisto a las reuniones porque yo las convoco. Entonces, si también hacemos una línea de refuerzo en donde los padres busquen a alguien que los apoye y que también tenga la inserción, puede llegarse a ese proceso de una manera adecuada. Porque casos que tengo que no fueron a la escuela por mucho tiempo porque no se hicieron las adecuaciones y resulta que vuelven a asistir a las aulas porque tienen una reunión que es con la seriedad que debe irse el proceso de la integración y de la inclusión. Entonces, aquí hay un mecanismo que muy bien lo manifestaste. En los países de América hay unas limitantes, en Europa también hay algunas limitantes, pero la limitante que yo quiero que vean es, papá y mamá tenemos que estar presentes en el proceso y decir, el niño necesita aprender esto, a tener un oído abierto. ¿Por qué? Porque nos sesgamos en que no, bueno, Mari resuelve. Mari resuelve. Y Mari definitivamente no sabe cómo manejar de repente un comportamiento disfuncional en el aula o cualquier cosa. O entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que estar claros de que la evaluación tiene que ser multidisciplinaria y el abordaje tiene que ser multidisciplinario. Aquí no podemos agarrar a lista de voy a agarrar a Claudia porque Claudia es buena maestra. No, ella no es psicóloga. Entonces, este tipo de cosas a mí me llama mucho la atención. ¿Querías decir algo, Claudia? Sí, con respecto a lo que decía Mari, que me parece muy bien elaborado y muy de acuerdo con ella también, estamos sintonizadas. Sí, Yo digo lo siguiente, hay papás que hacen eso. sí. No, uno, por más que uno los cita a reunión, les dice, les explica, ellos quieren que uno haga como las veces de un mago, como que haga magia en la institución con los hijos. Muchas veces sí. Es que yo, por mi vivencia, yo puedo intuir qué es eso. Entonces, el chico tiene una condición, muchas veces, digamos, que se percibe. Y uno como papá, con ese amor maternal, paternal que tenemos, no nos podemos enceguecer. Tenemos que ver para ayudar a nuestros hijos qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que no está haciendo bien. Hombre, si un docente, un maestro en el aula detecta una situación que ya yo en la casa la había visto, pero que me hice como el que no lo había visto, pero ya el docente lo vio en el aula, yo no debo decirle, no, profe, no, Miss, pero de ver, yo nunca le había notado eso a mi hija. Yo nunca, pues, al contrario, tenía que ser aliado del profesor, Claro, claro. explicar el chico avance. ¿Por qué? Porque entonces así el niño sigue avanzando en edad, sigue avanzando en grados escolares y la dificultad crece. No es Sí. que se va a disminuir la dificultad, Mm, no. mm. El niño avanza en años y grados escolares, en edad y grados escolares. Y la Sí, dificultad va creciendo a pasos agigantados. Hombre, sí, si una docente en transición, educación inicial como el caso mío, observa que hay dificultades en la atención, que hay dificultades marcadas en el lenguaje, que el niño no responde, por mucho que yo respete los estilos y los ritmos de aprendizaje en el aula, que eso está a la orden del día. Mari y María José me entienden, pero que
de todas maneras, al respetar esos estilos y esos ritmos, que Claudia no aprende igual que Mari no aprende igual que María José no aprende igual que Claudia, eso es respetable. Sí. Y eso es así y será así por siempre. Pero, ya hay unos parámetros Claro. que nos permiten a nosotros decir, oye, Ujú, pero yo observo que ujú, aquí hay una situación ya que no corresponde a un estilo de aprendizaje ni a un ritmo, sino que ujú, ya esto sale de los parámetros, ujú. que no voy a decir la palabra, y No, yo le voy a decir todavía. sí, le voy a decir a los papás o a la mamá que por favor acudan a un especialista. Pero ¿qué pasa aquí en Colombia? Con la pregunta que nos hacen hace un momento. Aquí todo el mundo tiene derecho a ingresar a la educación. Listo. Tiene que entrar a la educación. Obligatoria hoy desde los 4 años, 2024 hacia atrás, desde los 5 años. Hoy ingresan desde los 4 años en adelante a la educación obligatoria del gobierno, ¿verdad? No interesa la institución oficial. Yo trabajo en un colegio del gobierno. No interesa. Cuando ya el niño está dentro de la institución, que se da uno cuenta de las condiciones, de la discapacidad, la neurodivergencia, etcétera, es que uno le va a pedir al padre de familia que debe acudir a un especialista idóneo. No es a cualquier especialista, siempre digo esta expresión, idóneo. Porque es que un psicólogo Ese es social otro comunitario, temazo. psicólogo, ya va a decir Mari que esa es la cuarta, la quinta, la décima, el décimo line. Un psicólogo social comunitario, no es lo mismo que un psicólogo clínico. Un psicólogo clínico no detecta lo mismo que un neuropsicólogo. Un neuropsicólogo no detecta lo mismo que un neurólogo pediatra. Y así sucesivamente. Porque por eso cada uno de nosotros tiene su rol y tiene una profesión definida. Entonces, ¿qué pasa aquí en Colombia? Los papás, no porque el sistema de salud tenemos serias dificultades. Entonces, el papá, como dice que no puede hacer el diagnóstico porque el sistema de salud no lo acompaña, el niño va y va, y va pasando de años y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y con él crecen las dificultades. Claro, Esa es nuestra claro. realidad colombiana al día de hoy. No, no es muy diferente a la de aquí. O sea, realmente Latinoamérica tiene más o menos unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad. También depende de la zona donde estés. Si estás en la capital, pues a lo mejor las barreras son menores, pero si vives en el interior o en un pueblito, pues las barreras se convierten en mayores barreras para la inclusión. Va a depender mucho, pero todo lo que has dicho es la realidad de la que vivimos. Entonces, también a veces la, la forma como lleva la información el docente, no todos, porque hay docentes maravillosos, pero la forma de hablar y de comunicar lo que está viendo el docente en el estudiante y se lo comunica a los padres, a veces la forma es un poco tosca o a veces los papás se sienten invadidos o los papás pueden sentir miedo en un momento dado y eso hace que se frene. ¿Ok? Entonces podemos conseguir esa situación de incluso comunicacional de ambas partes, tanto de la familia con la escuela como de la escuela con la familia. Porque a veces la familia dice, no he observado nada. Y es cierto, no he observado nada, porque a lo mejor es hijo Sí, único. Y no vas a observar nada en un hijo único, 3 años, 4 años, no tienes punto de referencia, que vas a observar nada, porque a lo mejor incluso la vida de esa pareja o de esa familia es en torno a ese niño donde no va a manifestar nada. Pero ya cuando la maestra tiene 25, tiene 30, tiene 40 estudiantes, pues les es más fácil darse cuenta, conchole, este niño está como por encima de lo esperado, o mira, este niño está presentando algunos comportamientos que no son los esperados para su edad y para el nivel en donde está. Entonces hay que entender eso también, ¿ok? así Que a es. veces le pedimos a la familia que vea algo
Y es cierto lo que dice Claudia, hay familias que se ciegan, se vendan y no quieren saber nada y prácticamente se niegan para no asumir aquello. Hacen como una Exactamente. barrera, una resistencia. Además, Eso existe, uno eso puede existe. hablar, mira, uno puede hablar aquí hasta dentro de la misma familia de uno. Existen estas situaciones, para Sí, mejor sí, decir, sí. yo Ahora, pero uno también, habla, pero pero también hay que ser compasivo con el otro y saber cómo estás llevando la información al otro para así convencer es. de... Yo siempre le digo a las educadoras, primero no den el diagnóstico o no están para dar diagnóstico, pero no den conductas o no den ese mensaje solo con Eso la hay que familia. hablarlo, ¿Por hay qué? que hablarlo. Porque cuando lo haces solo con la familia, o sea, estoy hablando con María José, que es la representante de Pedro. Entonces, Mm, es solo contigo, a lo mejor malinterpreta lo que estás diciendo. Entonces, yo creo que cuando se plantean estos casos, debe llevarse a la dirección o a la coordinación y es a través de ellos que se debe de gestionar. Y siempre se debe de gestionar para evitar que el representante se ponga a la defensiva, siempre gestionarlo como que la maestra necesita apoyo. No es el sí, niño, es la maestra sí, que necesita apoyo porque no tengo las herramientas suficientes y necesito que me las des. Porque es que ningún papá o ninguna mamá va a querer, o sea, ya cuando te dicen, te empiezan a llamar porque el niño se portó mal, porque el niño hizo esto, porque ya empieza a crearse en esa familia o en esa mamá o en ese representante como una defensiva, no. La maestra la tiene agarrada con Pedrito. sí. Exactamente. Y Bueno, hay dígame, una María cosa que, José y Claudia, dígame si llegan a un especialista que no sepa completamente del neurodesarrollo y diga que el chico no tiene nada o que dé un diagnóstico errado. Peor todavía, exacto. Así porque es. No, y miran una de las ese cosas que, proceso terrible. y no, y Y hay una cosa existe, que se Claudia. tiene que vigilar, se tiene que vigilar totalmente el proceso de que darle una información a un padre es un aspecto bastante delicado, lo cual no Ay, delicado solamente en el punto de que no aporte, sino primero ellos llevan un duelo que entre comillas han superado y segundo que también hay un factor que es la aceptación de una ayuda, porque ellos son sí, los que saben cómo se maneja el niño y también es que estas reuniones siempre tiene que haber presencia de muchas personas, porque tienen que darle el contexto de que esto es una realidad, esto no es la maestra que está allí con algunas alucinaciones, no, es una realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Tener también constantemente un apoyo con un especialista y ponerle las vertientes, porque si el niño tiene una hiperactividad, es como le decía yo a una señora, él se lanza del pupitre, él se lanza de todos lados, él se está dañando su cuerpo, él se está lastimando, ya no estoy hablando de mí, entonces ¿no crees que esto debemos canalizarlo con un neurólogo y evaluar qué es lo que pasa? Claro, Para que baje? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo empiezo a hablar de que la necesidad es para el niño y no para la mamá, o para la maestra, perdón, ahí cambian también los esquemas. Porque, ¿qué ocurre? Yo también les digo así, imagínate, él se cayó hoy 7 veces, mañana 7, así 7 y 7. Cuando llega a tu edad no tiene rodillas, no tiene rodillas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esto es una realidad palpable, visible, y que nosotros tenemos claramente que exponerla. Y yo siempre le digo, lo que queda escrito, no para salvaguardarnos, sino para que haya una realidad del caso, una realidad donde se diga, esta escuela funcionó como debía ser, esta maestra actuó como debía ser. María, y no solamente eso, para hacer un seguimiento. Fíjate que en la circular hablan de hacer registro de lo que estás haciendo cada vez que abras un proceso de inclusión. Y es lógico, porque las necesidades de inclusión de la escuela de Claudia, que es pública, que está en determinado sector, tal y qué sé yo, no va a ser la misma, el mismo contexto ni la misma realidad de otra escuela que a lo mejor está en otro contexto, que a lo mejor es privada, que a lo mejor manejan Exacto. otros recursos. Entonces es necesario llevar el registro porque ese registro y esa secuencia que tú puedes llevar hace que tú fijes en el marco de la parte jurídica, fijes también los lineamientos propios, lo que te da Exacto. resultado a ti como escuela a la hora de incluir. Entonces es Bueno, aquí muy tengo una importante pregunta. eso que dice, el escrito.
El escrito es muy importante porque las palabras se las Sí, llevan el viento. lo que- Es así. A mí me ha pasado, yo esa, como dicen, la novatada la pasé muy joven, pero después Claro, aprendí que todos todo pasamos tenía... por ahí. O sea, fíjate, cuando uno habla del deber ser, es porque ya pasamos por ahí, porque nadie va a escarmentar en cabeza ajena. Entonces, ella Exacto. sabe mucho, no, nos hemos equivocado mucho, yo lo confieso, yo me he equivocado muchísimo. me he Y por equivocado. eso aviso para que otros no cometan el mismo error, cometa otro, pero ese no. Exacto. De hecho, yo no quiero Eso. nunca que vean los informes primeritos que uno hacía hace 15 años atrás, porque yo digo, Dios mío, claro, mucho ha variado, incluso cómo se veía en aquel momento desde los ojos de la Sí. integración, cómo se veía todo el estar en la escuela y todo esto y la discapacidad a hoy en día. Pero igual da pena, pues, porque yo No, siento que se y ha también en ese avanzado. entonces no teníamos tanta información como existe hoy en día, que No, puedes buscar vertientes y puedes buscar, por ejemplo, cómo salvaguardar a un niño que se le cumpla la integración, porque hay una cantidad de herramientas, hay artículos, ya sí. nosotros no estamos como de manos atadas. Aquí hay No, una y de los pregunta de leyes. Merlin B. Ok, Ujú. hay una pregunta de Merly V2921. Totalmente de acuerdo. A veces los padres pueden creer que los especialistas saben todas las respuestas y un docente debe manejar todas las informaciones y pueden resolver todos los casos. Yo humilde. ¿Ok? Fíjese que yo estoy muy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con esto que él plantea, que ella plantea, perdón, porque aquí hay un detalle necesario. El docente, que es muchas veces el que se le atañan muchas cosas, porque es que él no le explicó, porque es que él no hizo, porque es que él no hizo, y de repente el docente llamó al especialista y él no vino porque estaba ocupado, o el directivo tenía una reunión y el maestro está en ese bombardeo, porque también vamos a estar claros, no es fácil tener niños neurodiversos y los que no son. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que manejar una parte muy general. Mira, Mari, te atajo porque lo que has dicho es verídico y ni siquiera es niños neurodivergentes, no, es niños del siglo de ahorita. O sea, el niño pila, que no se te trepan y caminan por las ventanas de milagro. O sea, y eso no va No, con es que tengan verdad. neurodivergencia o no, va con la inquietud, va con la estimulación que reciben los muchachos hoy en día. Entonces, definitivamente no es, o sea, no es lo mismo que hace No, 50 años atrás que la gente se quedaba tranquilito allí sentado. Como no, y es decía que la misma también, Claudia en su exposición, mira, necesitamos formación y formación continua y sistemática, porque esto cambia cada rato y cada vez el aula es más, o sea, es más demandante. neurodiversa totalmente. Y no es Sí. porque tenga una condición realmente, es porque los muchachos son más movidos. El muchacho hoy en día te pregunta. Cuando uno Claro. preguntaba, cuando le decía, fulanito, pregunte, si no, Sí, uno no, y no abría ahorita, la boca. y no, y hay muchas cosas que la rutina del día a día ha cambiado que nosotros a veces estamos desactualizados. Hay preguntas que a veces a mí me hacen que me caen de fuera de base y yo digo, tengo que estudiarlas y le busco una vuelta para darle una respuesta, pero muchas veces son preguntas Claro, que dejan a uno en SOS yo tengo porque una realmente es visión, complicado. yo pienso que el docente, y eso me lo puede decir Claudia, el docente de hoy en día tiene que hacerse de otras herramientas. Del trabajo, por ejemplo, con DUA, con el diseño universal de aprendizaje o con alguna forma de diversificación de aula, es importante. Y es necesario para el docente que se sienta cómodo y que se convierta más en un coach que en el Sí, catedrático. Porque el exacto. profesor catedrático, que es el que estamos acostumbrados nosotros a ver, ese profesor catedrático, pues le va a llegar a unos cuantos, pero es que no todos los niños hoy en día se van a sentar de manera pasiva a recibir una información, porque incluso con el bombardeo que tienen por internet, no, ya su organismo, tengan o no tengan una condición, ya su organismo no da para eso. Entonces, Exactamente. es bien importante ser novedoso en el aula. Eso no quita de que algunas clases, sobre todo en primaria o en bachillerato, tengan realmente que guiarlas el profesor,
pero tratando en lo posible de diversificar esa aula lo máximo posible. Y esa innovación, para hacer innovación, el docente tiene que estar formado y tiene que estar en una formación continua que les dé ideas, que les dé estrategia. No, y fíjate que hay algo bueno, sale un poquito de la taza, por ejemplo, el aprendizaje del inglés. Yo sé que es complicado en la neurodiversidad, pero hoy en día esta población habla perfectamente. ¿Pero por qué? Porque buscan informaciones de las redes y muchas Sí, están en otro idioma. Entonces ahí ya tú ves una velocidad que tienes tú también que ir alcanzando allí. Yo tengo sí. aquí una preguntita del profesor de historia. Dice, docente, directivo, coordinador, representante, y preferiblemente ambos, si es posible. A nivel de bachillerato, directivo, coordinadores, docentes y representantes. Es lo que él manifiesta que debe tener una reunión. Y Sí, aquí nos dice Juan Carlos Falcón que llevar un registro anecdótico son muy buenos. Y realmente yo opino lo mismo. Aquí yo yo tengo una también. frasecita que yo quería decirles a ustedes a ver qué les parece, ¿no? La inclusión favorece a los estudiantes neurodiversos, pero también transforma un grupo. ¿Qué piensan ustedes de esto? Totalmente, Al- totalmente de acuerdo. Yo no puedo decirte lo que ha hecho la neurodivergencia en mí. Ujú. El Exactamente. trabajar con neurodivergencia, o sea, de ser rígida me he vuelto flexible. Quisiera ser más flexible, pero sigo trabajando en eso. Dicho sea de paso, sigo trabajando en eso. Pero me ha vuelto más flexible. Es decir, yo creo que es una oportunidad. Más allá si la inclusión se logra de manera efectiva con Pedrito, con Juan o con Manuel o con María, es lo que me aporta a mí. Es imposible que tú enseñes, que tú acompañes y que tú no aprendas. Eso es imposible. ¿Cómo tú enseñas sin aprender? Sin Exactamente. aprender incluso del grupo que te toca. Eso es imposible. Entonces, realmente es un crecimiento cuando incluso a nivel de familia. A nivel de familia, hoy mismo yo lo comentaba aquí en mi casa, en mi núcleo, le decía, mi hijo dio unas respuestas a mi esposo y yo mi cosa a mi esposo fue decirle, mira, definitivamente este muchacho nos vino a mover este piso, lleva 21 años, llevamos 21 años en un terremoto, ¿sabes? Y está bien, yo creo que ha sido incluso favorecedor para sus hermanos. Cuando tú empiezas a deconstruir y empiezas a darte, a poner en tela de juicio lo que estás haciendo, eso está bien. Y yo creo que la neurodivergencia y a través de la neurodivergencia es que podemos lograr los cambios en el sistema educativo. Perfecto. Realmente yo pienso eso. Bueno, en mí yo he sacado unas facetas que yo digo no era que no las tenía, estaban dormidas. Yo tengo 3 estudiantes en aula, una en proceso de diagnóstico y 2 niños diagnosticados, ¿verdad? Diagnosticados es ya con especialistas idóneos, terapias, dos asisten a fundación, unas terapias particulares, etcétera. Y eso que decía Mario, estoy de acuerdo. Yo me pongo, es un poco difícil por la formación, tanto a nivel personal, profesional, el contexto. Decir uno, yo me pongo zapatos, Es quiero ser niña, incómodo, muy correcto. incómodo, Yo me es pongo los zapatos de ella, incómodo. quiero volver a ser niña. Sí, yo lo digo. Y de verdad que a veces lo analizo y digo yo, bueno, si yo hoy voy a dar esta clase, ¿cómo quisiera yo que me la enseñaran si yo tuviera esta y esta condición? Es difícil, porque es que no la tuve. Yo no puedo decirlo porque no la tuve, no lo viví, ¿verdad? Tal vez hoy hay personas que han sido diagnosticadas tardíamente como adultos con TDA, con autismo, etcétera, etcétera, pero no la tengo para poder decir que desde ahí voy a entender al niño. Claro, Pero sí puedo decir que para mí, como persona, y lo he vivido a través de la formación, de la formación que tuve universitaria en educación especial, todo lo que me ha tocado construir, deconstruir, aprender y desaprender de la educación inclusiva, neurodiversidad, neurodivergencia, etcétera,
de que lo peor y lo que atenta en un aula de clases con esta población es la rutina. Entonces, ¿por qué he sacado facetas que yo tenía pero dormidas? Hoy estoy aprendiendo a tocar el xilófono para darle clase de música a mis estudiantes. Mi mamá dice, xilófono, tú. Sí, tengo las partituras, tengo varios en el aula de clase que me facilitó desde la dirección de la institución. Hago dibujos, los estoy enseñando a dibujar, ¿sí? Hago más vivenciar el aprendizaje, no Claro. solamente la germinación. La germinación, la planta nace, crece, se reproduce, Sí, igual que nosotros. No, vamos a hacerla vivencial en el aula. Entonces, esos tipos de aprendizaje, el inglés, claro, vamos a ver la familia en inglés, usted se viste de mamá, usted se viste de papá, cada quien asume un rol. Vamos a aprender la canción de Buenos Días y cada vez que lleguemos en la mañana usted me la dice. Y son estrategias que miren lo que ustedes se dan cuenta y se me olvidan muchas más que utilizo, pero no las vuelvo repetitivas y rutinarias, porque eso no funciona con esta población. Diríamos nosotros, pero con los que tienen una condición. No. Lo que pasa es que el aula debe ser universal, porque si nosotros nos damos cuenta, en el aula tenemos diferentes, así no haya niños con diagnóstico, cada uno exactamente. es un niño. Y el aula tenemos que volverla con unas estrategias universales que le sirvan a todos. No solamente pienso en mis niños que tengan un diagnóstico médico o una condición, pienso en general en todos. Y lo que me sirve para ellos, me sirve al Más triple. fácil para los demás. Ujú. Exactamente. Entonces ahí está como lo que ha sido para mí este tema. Ok, aquí hay un comentario, disculpa Claudia, de Juan Carlos, que me gustaría leerlo, porque es muy bonito. Dice así, necesitamos crecer en una escuela más inclusiva, equitativa y socialmente transformadora. El estudiante es un ser único, lleva a cabo la educación personalizada con sus cualidades y potencialidades singulares. Y Jessie Sten también nos hace un mensaje. Buenas tardes, la neurodiversidad nos hace más humanos y más empáticos, tanto con los niños como los maestros. Nos toca el corazón para entender lo que somos capaces de dar y valorar. Y aquí también hay otro comentario del señor Juan Carlos Falcón. Yo trabajo en el Instituto de Educación Especial con Deficiencias Auditivas y con procesos didácticos donde hay el inglés. Fíjense la importancia de que cualquier cosa nosotros podemos desenvolvernos y darnos la oportunidad de crecimiento. Ahora, hay algo importante que yo quería leerles aquí, ¿ok? Cuando nosotros nos quedamos con el tema de la inclusión y de la tarea colectiva que tienen que hacer las instituciones, tiene que hacer la escuela, tiene que hacer todos los entes competentes, ¿cuál sería la manera más avanzada que sugerirían ustedes para lograr que la neurodiversidad alcance la inclusión? ¿Puede hablar la que quiera hablar primero? Bueno, Bueno, yo particularmente no vas a conseguir una receta. Sin embargo, lo primero, si estamos hablando de la escuela específicamente, lo primero es recibir al estudiante. No es lo único, obvio y lógico. Con eso no hacemos, porque lo recibas no es inclusiva la escuela. Pero si no lo recibes, y es lo que vivimos a diario, que hay muchas escuelas que no niegan el cupo, sino que colocan excusas para no recibir a ese estudiante que ya trae un diagnóstico de base, pues sencillamente ya a partir de allí no podemos hacer nada, porque jamás la escuela va a estar preparada para alguien que no ha llegado. Eso es imposible. Entonces, muchas veces dicen, hay que preparar a la maestra antes. Bueno, mira, sí, pero ¿hasta dónde? Si cada persona es única y repetible, ¿cómo la preparo para alguien con un interrogante? Porque no sé qué es lo que le va a llegar. ¿Sí me sigue? O sea, tú puedes tener un conocimiento básico, me parece maravilloso y sí hay que tener ese conocimiento básico, pero realmente cada estudiante, y como decía Claudia, no es solo el neurodivergente, cada estudiante es distinto. María José, Claudia y Mari aprenden distinto. A lo mejor yo soy visual, a lo mejor tú eres kinestésica, a lo mejor Claudia es más auditiva. Y ya a partir de allí
mi clase tiene que estar dirigida a los 5 sentidos. Entonces, definitivamente decirte algo, ahora, una herramienta que puede servir una vez que tengas el estudiante en la escuela. Ojo, no todos los estudiantes van a requerir unas condiciones específicas para ser tratados, porque a veces pareciera que, y Claudia yo sé porque la vengo escuchando, y sé que ella también estuvo a la expectativa con sus primeros niñitos, porque pensó que como no tenía, o sea, que a lo mejor necesitaba algo específico porque tenían un diagnóstico. No, al final ella misma lo dijo en el primer encuentro. Mira, yo hice lo que el instinto pedagógico me iba dando y me dio resultado. Y así es la mayoría de los niños. Evidentemente, va a haber niños con otro perfil, con mayor complejidad, donde tienes que escuchar al especialista, donde tienes que ingeniártelas mejor. Son los niños que yo digo, me están sacando canas verdes, porque intentas una forma y no lo logras, intentas otra, no lo logras, hasta que das con la fórmula. Entonces, al final, hay que conocer cada niño. Si tú me dices una estrategia que es importante saber manejarla, la anticipación. A los niños y sobre todo a los niños pequeños, que los tomes por sorpresa, ningún niño pequeño le va a encantar. Por lo general, el niño pequeño se puede estresar ante una sorpresa, puede tener conductas inadecuadas porque no sabe qué es lo que se espera de él o de ella. Entonces, la anticipación es una buena fórmula para llevar los materiales, para para que sepa cómo es la estructura, para explicarle la estructura que tiene en la escuela, e incluso para poder crear mecanismos de anticipación, tenemos que escuchar a la familia. ¿Qué hace la familia con ese estudiante? ¿Qué te ha dado resultado para yo irme directo por ese resultado? Como digo yo, tú no vas a hacer una adaptación curricular justo por el área o por la habilidad que no tiene el estudiante. O sea, no, si el estudiante es hábil a nivel oral, yo voy a tratar en principio, no significa que después no diversifiquemos eso, pero en principio yo voy a esperar que todos los contenidos sean por esa vía y que él me los reproduzca por esa vía. ¿Ok? Exacto. O sea, no lo voy a obligar a que lo haga justo a lo mejor escribiendo, que es la parte que a lo mejor le está costando más, porque entonces va a generar un rechazo y esas no son adecuaciones, eso es obligar a alguien. Entonces, es conocer a ese estudiante para que realmente puedas darle las herramientas, no tener la expectativa de que como tiene TDAH, que como tiene autismo, que como tiene X condición de vida, entonces seguro me va a dar dolor de cabeza, seguro tengo que hacerle adaptaciones. Mira, no. ¿Por qué se busca el DUA? Porque con el DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, las adecuaciones caen. Es decir, hacer una adecuación individual para un estudiante va a ser en menor proporción. ¿Por qué? Porque ya yo diversifiqué todo el aula. Entonces le voy a dar a cada estudiante lo que le corresponde, independientemente si tiene una condición o no, porque tú no haces el DUA solo para la persona con condición. Eso es imposible aplicar un DUA así. Tú haces el DUA para toda el aula. Entonces, es eso. Para mí eso es cultura de discapacidad. Empezar a deconstruir que la persona que tiene, primero que la discapacidad no es una mala palabra, decir personas con discapacidad no es una mala palabra, sino que tenemos que normalizar que hay muchas expresiones del ser humano y que, bueno, entre ellos los estudiantes, vamos a conseguir personas con condiciones y algunas necesitarán más apoyo y otras a lo mejor no necesitan apoyo alguno en la parte educativa. Tendremos que esperar a ver qué nos toca. Claro. Ahora, ¿qué podrías decirnos, Claudia? Bueno, con respecto a lo que dice María, lo que tú nos preguntabas, María José, yo puedo decir lo siguiente: ni tenemos que estar prevenidos ni preparados. Prevenidos, porque es que siempre queremos poner esto, sí, una barrera. Y estamos prevenidos que si me toca este niño, si me toca esta niña, si me toca este adolescente, Ay, si me Claudia, toca yo este te joven. amo, yo te amo.
Yo te amo. Entonces, eso, sí. Y preparados, pues me pasó este año y yo creo que eso marcó mi vida en un antes y en un después con respecto a la vivencia, a la parte operativa de la educación inclusiva. Yo puedo hablarles aquí, yo puedo saber, puedo conocer la ley, la norma, todo lo que venga habido y por haber, pero Exacto. verdaderamente es en el aula de clases donde yo sé quién soy para trabajar la Ujú. inclusión con esta población, ¿verdad? No me había tocado lo que me tocó este año, no digo ni afortunada ni desafortunadamente, porque todo es un aprendizaje, lección de vida. Con decirles que este caso, que al inicio pensé que me iba a sacar canas verdes, como decía Mari, hoy es para mí una experiencia significativa, que estoy concursando a nivel del departamento del Cesar con esta experiencia, esperando a ver los resultados, a ver cómo me va, porque de verdad que eso llegó, fue un de repente, que aunque yo estaba preparada, desconocí algunos aspectos que debía trabajar con el chico. Aquí en Colombia, a las adaptaciones curriculares se le llaman ajustes razonables, que se convierte en un documento individual que se llama Plan Individual de Ajustes Razonables. Y que muchas veces por estar en esa prevención o queremos estar preparados los docentes, creemos que como a mi vecina de salón, el año pasado tuvo un chico con TDA o mi otra vecina tenía un estudiante con autismo, ese mismo documento que tenía ella yo lo adapto al mío y listo, salí. Y con eso le hice la adecuación escolar a mi estudiante. No, Y no es así, porque cada ser humano es único, así como es la huella dactilar. Y lo que a ella le funcionó, a mí pueda que no me funcione. Tal vez Exactamente. el diagnóstico de mi estudiante, del estudiante o estudiante de mi compañera fue a tiempo, pero fue a los 5 años. Pero el diagnóstico de mi estudiante fue a los 8 años, por decir un ejemplo. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra. no, Entre otras cosas, un diagnóstico en la misma persona va variando, porque va aprendiendo o desaprendiendo algunas conductas, claro, estereotipos, claro. etcétera, Es así. etcétera. Se habla otro del autismo. Ok, Entonces, eso es una clave que yo les digo. Ni estar prevenidos, ni estar preparados. No existe. muy bien. Yo encantada estos dos mensajes. Aquí hay unos mensajes de Juan Carlos Falcón que dicen, en el área de la educación especial debemos de llevar a cabo una formación compartida como especialistas que nos Sí. motive a conocer nuestro trabajo para dar una respuesta en la realidad de nuestra población. Aquí hay otros mensajes también que los voy a leer. Yo trabajo en la secuencia del aprendizaje como la motivación y la atención y la maduración y hago mis registros anecdóticos de cada quien en sus dimensiones del conocimiento, sin hacer, conocer y convivir. Aquí nos dice Felicidad 69, son muy lindas las tres, excelentes, solo que en la vivencia es que aprendemos a conocer y a veces por ensayo y error. Déjame ver qué más hay aquí, algún comentario. ¿Ok? Bueno, yo quería que ustedes compartieran sus redes sociales. Mientras ustedes la van escribiendo allí, yo voy a dar el cierre a este live, dándoles la razón de que va a haber otros temas bastante interesantes que han salido a colisión. Y hoy hemos comprobado definitivamente que la inclusión es mucho más que el concepto de un compromiso, que se construye con acciones, con sensibilidad. Cada niño y cada niña merece ser visto con una singularidad y no como una falta o como un esquema o un diagnóstico en particular. Nos enseñan a convivir, nos enseñan a respetar y a crecer como sociedad. Que este espacio nos recuerde que la inclusión comienza desde el pequeño, desde la mirada que comprende, desde la palabra que alienta, desde el gesto que abre puertas. Gracias a ustedes que se han conectado, a las invitadas también, por acompañarnos en esta convivencia y darnos cuenta, como siempre lo he dicho, arriba la inclusión, arriba la neurodiversidad. Todos podemos incluir desde el momento que aprendemos a amar a la neurodiversidad. Tenemos que amarla, comprenderla y algo muy importante que dijeron las dos es ponernos en el puesto de la persona con neurodiversidad, que nos pide tanto
y nos da muchísimo. Y a veces no, siento que por más que nosotros tratamos de hacer lo máximo, nos falta todavía algunos detalles, pero estamos en el buen camino. Y algo importante, siente, comprende e integra a una persona con neurodiversidad, porque al igual que Claudia lo ha vivido y Mari lo ha vivido, es un enriquecimiento de vida y es una misión muy maravillosa y bonita. Así que aprende también que las estrategias no solamente son las que nosotros decimos, sino también las que vienen de tu corazón para Sí, adaptarlas en esta persona. Porque sí. muchas veces hasta lo más mínimo de recursos o lo más mínimo de las palabras tienen un alcance importante siempre que las digas en el contexto de la realidad y del amor hacia el compromiso de ayudarlo. Así que gente linda, Claudia, Mari, muchísimas gracias por conectarse con nosotros y bueno, todas estas preguntas interesantes. Nos vamos a ver en otra oportunidad con otro tema bastante interesante. Y bueno, me Gracias. queda decirles que tengan un feliz domingo. Gracias, lo Igualmente, mismo. María José, muchísimas gracias. No quiero despedirme sin invitar a tu comunidad y a ustedes, a Claudia, a ti, el día viernes a partir de las 5 de la tarde por la comunidad Funda Cristal, dejé el teléfono WhatsApp allí. Ok, Tengo perfecto. un foro maratón, lo llamo así, porque son 3 clases sobre adecuaciones o sobre adaptaciones curriculares en virtud de que ya se acerca el año escolar y los docentes y los padres, en un lenguaje sencillo, como siempre, para que padres, docentes y especialistas pues se lleven esas al menos herramientas básicas que puedan aplicar dentro del aula e ideas para que sigan profundizando y trabajen con su estudiante. Entonces quiero No, dejarles muy esa importante. invitación allí. Y tienen que seguir a las dos mujeres maravillosas que están aquí. A Mari, sé que ese maratón va a ser más que un maratón, va a seguir en Sí, una lucha constante de correr y buscar sí, objetivos, porque una de sí. las cosas que sé que ella siente desde el corazón que la neurodiversidad es importante para la vida de ella y para la vida de todos. Y así como Claudia, también tiene que seguir ese enfoque porque ella es una mujer que da muchas semillas de cariño y eso es muy importante. Aquí dejaron un mensaje para Mari, también una para Claudia. Juan Carlos Falcón nos dice, a la profesora de Colombia debemos salir de lo homogéneo e irnos a lo heterogéneo. Y Merlin B. dice, gracias a la información que siempre nos otorgan, sobre todo la profesora María Orteaga. Y Juan Carlos Fonseca nos dice, yo soy del tercer grupo. Es Ah, importante qué entonces, chévere. Tengo 5 entonces grupos, ya. Ujú. bueno, eso es Son 5 importante. grupos. Entonces, bueno, ya saben, aquí felicidad dice, gracias a María José por hacer estas cosas posibles. Muchísimas gracias a todos los conectados, Gracias, Claudia, María. Mari, y Ben. Un gran Muchísimas beso para gracias. ustedes. Bye Chao. bye. Feliz domingo. Bye, bye, Claudia. Bye Chao. bye.